Ahí empezamos a grabar. Bueno, vamos a ir esperando hacer un poquito más. Todos tienen el nombre porque yo, a ver, vamos a ponerme, me voy a poner anteojos. Vamos a empezar por Marisa, Chávez, Beatriz, Noemí, María Graciela. Bueno, un gusto a todas. María Laura se conectó también, gracias. Bueno, hay 5, vamos a arrancar. Total, yo ya creo que para... Voy a ver el celular por seguro que me preguntan que no pueden entrar o algo así. Voy a... Sí, perdón, Laura, me colgué. ¿Tenés el link para que lo expliquemos? Ahí está, me estaban preguntando lo mismo. Llamando al link de nuevo y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Mirta, estoy cursando el 2º año de la carrera de coach ontológico y para certificar ese título me piden hacer este coloquio. El coloquio va a tratar sobre la inteligencia emocional, los miedos y la gestión de las emociones. Va a durar entre 30 a 35 minutos. En algunos momentos les voy a pedir que participen. Estoy un poco acotada con el tiempo, así que vamos a ir moderando cómo se vaya presentando. Entonces, directamente ya los voy a hacer trabajar de entrada. El tema es la inteligencia emocional. Vamos a hacer como una lluvia de ideas con una palabra, una frase. ¿Qué les parece a ustedes que han escuchado de inteligencia emocional? A ver, ¿qué me puede decir alguien? Un problemita que no te veo. ¿No me ves vos a mí? No, no te veo. Espera, Mir, algo estoy haciendo mal. Ahí estoy, ya estoy. Bueno, ahí estamos todos entonces. Sí, ya estamos. Bueno, yo estaba preguntando, ¿qué les parece? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando digo inteligencia emocional? ¿Una palabra, una frase, algo que hayan escuchado? A mí se me ocurre, hola Mir, hola chicas, Hola. se me viene la palabra asertividad, ¿viste? Es como encontrar, lograr encontrar la palabra, la frase, todo eso es un proceso, o sea, lograr eso es inteligencia emocional para mí. Emocional. Muy bien, tiene que ver con eso, sí. Para mí es la manera en que influyen las emociones en nuestra forma de actuar. Tal cual. Sí, tiene que ver con eso. Muy bien. Yo diría usar muchísimo algo que se está perdiendo, que es la empatía. Porque la inteligencia emocional, o sea, tendrías que ser lo suficientemente empático e inteligente para que en la parte de sentimientos y de emociones no lastimar. Claro. Sí, tiene que ver. También voy a hablar de la empatía. Muy bien, tiene que ver con eso.
Justo iba a decir en la empatía también, ponerse en el lugar de la otra persona para saber qué siente y cómo comunicarse con la otra persona. Claro. Bueno, la inteligencia emocional es una técnica que consiste ¿cómo decir? En vivir mejor con nuestras emociones y con los demás. Y también empezar a realizar un cambio con nuestras emociones para tener una vida más asertiva, más armoniosa, conocer nuestras propias fortalezas y debilidades emocionales, y también tener una buena comunicación interior, ser pacientes, ser amorosos con nosotros mismos, porque eso va a tener un impacto en el afuera. Cuanto más nos conozcamos, nos respetemos, nos querramos a nosotros, va a provocar un impacto afuera, que también vamos a tener el mismo vínculo con nuestro entorno, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en el ámbito de estudio. Más o menos esas son las características generales que vamos a abordar hoy. Pero esta inteligencia emocional tiene dos patas importantes que ustedes las han nombrado. Una tiene que ver con las competencias personales y otras con las competencias sociales. Las competencias personales está la autoconciencia, tener la conciencia emocional de decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, tener confianza en uno mismo, capacidad para manejar adecuadamente las emociones, para, ¿cómo se puede decir? Para ser flexible ante los cambios, ser tolerante, aceptar los cambios, tener motivación para alcanzar un logro. Todo eso serían condiciones, habilidades que tendrían que tener las personas para tener inteligencia emocional. ¿A ustedes se les ocurre otra habilidad que tenía que tener una persona para tener inteligencia emocional? Bueno, yo creo que nombraste el respeto. Sí, el respeto. Muy bien. Creo que, Mirta, nombraste mucho el respeto por el otro, ¿no? Por uno mismo, pero por el otro, algo que está tan... que no está, como se diría, no está de moda, ¿viste? Nadie se pone en lugar del otro, ni por casualidad, sálvese quien pueda. Claro. Yo creo que también con respecto a la inteligencia emocional es la importancia de reconocer qué es lo que nos pasa, ¿no? Ante ciertas situaciones. Que creo que en el vorágine esto de ir, de trabajar, estudiar y todos los problemas, no identificar qué es lo que nos está pasando o cómo lo puedo resolver, hace que yo o me lleve por delante la situación o no pueda reconocer cómo actuar, ¿no? Cómo salir de alguna situación si yo no reconozco qué es lo que me pasa, ¿no? Llámese ansiedad, depresión o lo que fuera, ¿no? Si yo creo que algo que es importante, o por lo menos lo que me resuena de inteligencia emocional es eso, de reconocer qué es lo que me pasa para que yo pueda accionar y también qué es lo que me pasa en el entorno, ¿no? Donde me estoy manejando. Esto que vos decías, no solamente en lo individual, sino también en lo social. Totalmente. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, tiene que ver exactamente con eso. Esa sería la parte personal. Después hay que tener competencias sociales, y la primera competencia social es, como alguien dijo por ahí, la empatía. La empatía es la competencia social por privilegio, digamos, ¿no? Tener conciencia de los sentimientos, las necesidades, la preocupación ajena, comprender a los demás, tener capacidad para captar los sentimientos, los puntos de vista de otras personas, y aprovechar las oportunidades que nos brindan esa diversidad de las personas, detectar las corrientes emocionales que unen a los grupos, tener habilidades de equipo, capacidad para negociar, para ceder o para hacer valer una postura. Todas esas son competencias sociales. Bueno, poner límites.
Poner límites, Iba a claro. decir eso sí también. Saber poner límites. Saber poner límites, claro. Igual sin A una misma y al resto. sin ir al choque con la otra persona, porque en mi caso que tengo una Tal cual. adolescente muy rebelde, yo negocio todo y no voy al choque porque sé que pierdo. Entonces busco la manera de cómo negocio con mi adolescente para Claro. estar en paz, porque si no Y siempre sí, hay una guerra. hay que ser como mediadora. Claro. Claro, tiene que ver con eso. Sí, Tiene que ver, sí, pues sí, realmente sí, hay que ser una mediadora. Tal Como cual. madre hay que mediar con los hijos, si son adolescentes más complicado. Y si son más grandes, todavía más complicado. Claro, eso te iba a agregar yo. No es que por Claro, solo la por ahí. adolescencia, no solo la adolescencia. En la adolescencia, casi adultez, 17 años, y si encima es rebelde, como que tengo que buscar la manera de Sí. hacerle ver las cosas de forma positiva y de que no se ponga en guerra conmigo porque pierdo. Ya encontré la forma. La forma. Claro, y dejarlo que cuando él explota, dejarlo que explote y después hablarle, porque no hay mucho. En No los tengo trabajos también mucho pasa. éxito. Claro, y Sí. por eso mismo después lo aplico en la vida yo. Últimamente Claro. prefiero callarme y después, bueno, cuando llega el momento, decírselo a la persona o a veces lo dejo pasar. Antes iba mucho al choque. Bueno, esta breve fue la introducción a la inteligencia emocional. Ahora vamos a tratar un poquito de los miedos y después cerramos cómo gestionar esas emociones. Bueno, el miedo que tiene mala prensa, el miedo. ¿Qué piensan del miedo ustedes? A ver. Para mí es una alerta. Bien, miedo. Eso, El miedo que paraliza que El para miedo. y no nos deja actuar muchas veces. No Sí. te deja Es avanzar. verdad. No nos Claro. deja. Muy Para mí bien. el miedo es un indicador de algo. Algo me está queriendo decir y lo primero sí es esto, quizás paralizarte, pero es como algo que me trae un mensajito. Algo. Es verdad. El miedo también te da valor para seguir adelante, pensar que por qué tenés miedo, entonces, ¿qué debo hacer ante esta situación de miedo? ¿Por qué tengo miedo? Analizarlo y afrontarlo, porque muchas veces no lo afrontamos al miedo. Me parece a mí que también puede ser eso. Sí, tiene que ver. Todo esto que han dicho es lo que más o menos voy a redondear yo ahora. Bueno, el miedo tiene mala prensa, pero el miedo está asociado como tener un problema, como una emoción negativa. Es más, con los chicos se dice a veces, uy, si tenés miedo sos cobarde y si no tenés miedo sos valiente. Eso es un rótulo erróneo que se ha hecho con los chicos también, ¿no? Pero vamos a hablar de dos componentes. Uno es, ¿qué es el miedo en sí y qué recursos tengo que tener para enfrentar ese miedo? El miedo es una señal maravillosa que nos informa que hay una desproporción entre la amenaza que estoy enfrentando y los recursos que yo tengo. Hay como un desbalance. Hay una amenaza, yo tengo pocos recursos, entonces la amenaza se vuelve más grande. A más recursos, la amenaza cede, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un balance entre la amenaza y los recursos. Es decir, que cuando yo tenga la sensación que se presenta esa desproporción, voy a sentir miedo. Como También decir, la falta de preparación y lo desconocido, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta por primera vez a un día de trabajo, bueno, o la situación de parcial, es como que esos miedos también es la falta de información de que me falta de la situación o de lo que no puedo controlar, entre comillas, digamos, de cómo va a ser esa situación, entonces lo que me agarra es miedo por ahí. claro. Ahí hablaste yo quiero hacer foco en la desproporción, porque yo digo, si tengo un miedo de 10 y tengo recursos de 3, obviamente voy a sentir miedo, porque tengo pocos recursos, pero vamos a llevarlo al tema del estudio, como dijo Priscila, cuanto más preparada esté yo, más chico va a ser el miedo va a estar, pero bueno,
El tema es que estos estén en cierta proporción. La desproporción es lo que hace que el miedo crezca. Cuanto menos recursos tengo, el miedo crece más. El miedo crece más. Bueno, hay dos recursos importantes, que uno es tener una estructura de autoestima consolidada. Es decir, que yo pueda seguir más allá de mis resultados. Si yo tengo una buena autoestima, no importa qué resultado se dé, yo voy a seguir y lo voy a retomar y lo voy a reintentar. Y otra también una disposibilidad psicológica que me diga, bueno, ¿qué me tocó aprender de este miedo? ¿Qué tengo que aprender, no? Esas son ¿Qué cosas. saco de esto? ¿Qué saco de esto? Claro, exacto. Si la vida te enfrenta a lo que te enfrenta, ¿cómo le vas encontrando la vuelta? Porque en definitiva tenés que enfrentarlo. Puede que sí, puede que no, puede que tarde menos, que tarde más, que lo hagas bien, que no lo hagas tan bien. Pero si no, siempre va a ser un gran obstáculo. Va a ser un obstáculo que en algún momento va a haber que enfrentarlo. Y que no es fácil. Claro que no es fácil. Para mí hay que enfrentar enfrentamiento al miedo, hay que enfrentarlo, ser capaz de reconocerlo y enfrentarlo. Y bueno, y ahí ver en el camino qué es lo que te sucede. Pero el miedo hay que enfrentar día a día, en el momento del día, en el transcurso de tu vida, no sé. Hay que afrontarlo al miedo, porque cuando más miedo tenés, menos actuás. Entonces, al no poder actuar, el miedo se aprovecha de vos. Bueno, es lo que yo pienso. Totalmente. Sí, porque el miedo es creador de inseguridades también. Porque te invade. Hay que correrlo. El famoso miedo te paraliza. Totalmente. Tal cual. El miedo te paraliza y además te bloquea para que vos no puedas avanzar, no puedas seguir. Si vos querés proyectar algo y decís, no, por las dudas mejor no lo hago, pero si lo intentamos, por ahí sí vas a decir, lo intenté y mirá lo que descubrí. Claro. Y pude enfrentar ese miedo, ¿no? Obviamente uno tiene que tener recursos y demás, ¿no? Cuanto más herramientas, menos miedos vas a tener, pero hay que hacerlo con miedo, pero yo creo que de a poquito hay que ir afrontándolo. Hay una palabra que define que es el darse cuenta. Para poder enfrentar esos miedos. ¿A qué? Entonces uno tiene que, primero eso, ¿no? Porque nadie nació con el manual abajo el brazo, ¿no? Darse cuenta de que, qué es lo que me está pasando, a qué le tengo miedo. Hacer un trabajo así, después como decía esta chica, buscar recursos, herramientas para enfrentar todo eso. Claro, hay una frase de Alicia Sánchez Muñoz, que es una escritora motivacional y que dice, hazlo aún con miedo. O sea, hazlo y aún con miedo, hazlo aún más, ¿no? Yo creo que eso es siempre, ¿no? Que nos pasa, que uno dice, uy, si me agarra miedo, ¿será buena sensación o será...? Es un... como, pero no, y ella dice siempre esa frase, ¿no? Aún con miedo, hazlo. Claro. Después también es, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo, no? Porque hay gente que se enoja, hay gente que le da vergüenza tener miedo, hay gente que le da desprecio o que siente culpa por tener miedo. Así que se arma como un doble problema, el miedo más la reacción. ¿Qué pasa? A veces esa reacción tapa el miedo. Entonces, estoy enojada, no sé por qué, pero abajo hay un miedo. Y el miedo sigue trabajando. Y yo lo disfrazo de cualquier cosa, pero no lo asumo, no lo reconozco, lo tapo. ¿Y qué pasa? Que se puede llegar a transformar en depresión, en fobia, en esto que dicen ataque de pánico, porque dicen que el ataque de pánico está considerado como un miedo mal asistido, que empezó siendo pequeño y que fue tapado y siguió creciendo. Entonces, lo ideal es, como ustedes dijeron, enfrentarlo, saber de dónde viene, trabajar sobre ese miedo, ¿no? Porque el trabajo ese es lo que me va a hacer salir esos recursos que yo digo, ¿no? Bueno, voy a ver de qué se trata, para qué vino, de dónde vino, qué pasó la última vez, por qué me enojé, por qué
¿Por qué me enojé tanto de una pavada? Y sin embargo es que venía de arrastre de otras cosas que tenía guardadas. Tengo una pregunta, Mirta. ¿Qué diferencia hay entre miedo y fobia? ¿No son sinónimos o sí son sinónimos? No son sinónimos. La fobia Son es... sinónimos. ¿Sí son sinónimos? No, te estoy preguntando. La fobia es algo mucho más al grano. No soy experta, ¿viste? Pero la fobia es un miedo un poco más intenso, más denso, más enérgico y trae otras consecuencias. Es lo poquito que te puedo decir. Bien, bien. Bueno, a ver, algo más que me quieran decir sobre los miedos. No, yo creo que está bien. Primero vos dijiste algo ahí, Mir. Y primero identificarlo. Porque cuando viene un enojo, está muy bueno lo que dijiste ahí. Uno tiene un enojo, pero a ver por qué está ese enojo. Hay que bucear, ¿no? Buscar a ver por qué está ese enojo. Y tratar de decir, ¿a qué es lo que yo le tengo tanto miedo? Y a veces no es un miedo en tiempo cercano, es un miedo de mucho más atrás en nuestra vida. Pero yo creo que no cabe otra más que enfrentarlo. Creo que no cabe otra. Que cuesta, que cuesta un montón. Que no de la nada identificarlo, afrontarlo. Yo pienso que yo soy partidaria, ¿no? De un buen terapeuta. Claro. De un buen psicólogo. Porque hay cosas cuando vos te vas metiendo que necesitas que alguien te ayude. Sí. O el especialista que fuere, ¿no? O la creencia religiosa, cada uno le encontrará. Pero si queda ahí tapado, y tapado, y tapado, algún día va a florecer, va a salir, y va a salir mal. Mal. Va a salir mal, va a salir de una manera súper negativa para uno y para los demás. Claro. Porque no nos podemos dirigir. Disculpa que te interrumpa, Laura. Yo creo que si tenés miedo, incluso puedes llegar a jugar en contra hasta de tu propia vida, porque no sabes cómo actuar. Entonces, eso es lo que lo que yo te entiendo que decís también, que corres el riesgo de atentar en tu propia vida, contra tu propia vida, porque el miedo te lleva a esto, al no saber qué tenés. Claro. Es Entonces, que vos decís, el no saber ya es bravo, ya el no saber. Ahora, ya ahí nos estamos metiendo en otro tema que Mirta, eso debe saber un poquito mucho más que yo, porque cuando uno dice atenta contra la propia vida, bueno, estamos ahí en una cosa mucho más En el ¿no? extremo del miedo, cuando ya se necesita 1 o 2 profesionales, un equipo que acompañe, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo me voy rigiendo por los tiempos, entonces ahora viene el tercer tema y el último, y ya vamos a ir cerrando, que es la gestión de las emociones, ¿no? Todo esto, ¿cómo podemos gestionar las emociones en lo cotidiano para que no nos afecte? Hablamos generalmente de las emociones negativas, ¿no? Bueno, una de las cosas principales es ponerle un nombre. Estoy enojada, estoy triste, es detectar qué tipo de emoción estoy viviendo. Estoy triste, tengo miedo. Aceptar que la estoy transitando, ¿no? Y no juzgarme, ay, qué tonta que soy, que siento esto. Y también recordar que cualquier emoción tiene un mensaje. Como ser, el enojo, dice que viene para decir que se atravesó un límite. La tristeza, que hay algo que soltar. El miedo nos protege, como vimos recién. Todas las emociones tienen un mensaje, ¿no? Está en nosotros poder detectarlo. Después podríamos preguntarnos, ¿qué me quiere decir esto que siento? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? ¿Qué límite se cruzó? La idea es que
transformar la emoción en una información útil y no solo que la emoción nos invada, sino que nosotros en ese trabajo, en esa gestión, es transformarla en una información útil. Esto que dijeron ustedes, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Desde cuándo que lo siento? ¿Por qué se me repite ante tal situación? ¿Hay algo que no puedo poner en palabra? Dicen que las cualidades de las personas que tienen que regulan bien las emociones tienen determinadas cualidades. Yo quería saber si ustedes podemos construir entre todos y darnos cuenta qué cualidades tiene una persona que gestiona bien sus emociones. Es generosa. ¿Y qué? Generosa. Es generosa, bien. Segura. Segura. Solidaria. El autoestima alto. Sí, autoestima. Serena también, serena. Serena, perfecto. Empatía. No Creo que debe pregunta, tener empatía. Equilibrada. Claro, equilibra. Escucha. Y una cosa, así a modo general yo le podría decir que es más tolerante al estrés, tiene mayor manejo de la frustración, es mayor eficiente en el trabajo, mejor resultados académicos, tiene mejor relaciones vinculares con su familia, con sus amigos, su trabajo, en el estudio. Y les voy a dar algunos tips. Le iba a decir que, digamos, pero si las hago hablar nos vamos a ir un poquito más y ya estamos con la hora ahí. Les voy a dar los tips para una vez que ocurre esa emoción que nos invade. Podemos escribirlo en un papel, todo eso como sale, sin censura, salir a caminar 5 o 10 minutos, pegarnos un baño reparador que nos lleva un tiempito abajo del agua, hablar con un amigo también es una buena estrategia para canalizar una emoción, llamar a un terapeuta en el caso que tengan su terapeuta de cabecera. El objetivo es transformar la emoción en una acción consciente. No me dejo llevar por la emoción que me invada y que sea una bolsa de gato. No, la freno, digo, bueno, me voy a caminar, doy la vuelta, llamo a alguien, me pego un baño. Eso todo nos calma, nos calma. Bueno, y todo esto viene para decirles que lo cierto es que uno puede aprender a regular las emociones, tomando conciencia de todo lo que hemos hablado, ¿no? Un poco como a modo de cierre, sería reconocer la emoción, comprenderla y gestionarla. Ese es el camino. ¿Qué me pasa? Volverlo a repetir, Mir. Se trata de reconocer la emoción. Reconocer. Sí. Comprender la emoción. Comprender. Sí. Y regularla. Regularla. Nada fácil, ¿eh? Una pizarra. Pero no imposible. No, imposible. Claro, con el punto 1 ahí llegaron. La tarea del punto 1 es un montón también. Para reconocerla es un montón. Bueno, dice, tal cual. A mí me encanta López Rossetti y dice una frase que la estaba pensando para hoy, decía, somos seres emocionales que razonan. Porque antes se quería al revés, que éramos racionales y que teníamos emociones. Y ahora dice que la concepción es no, somos seres emocionales que razonan. Sí, está. Es verdad. Me quedé pensando yo en esa frase. Sí, porque la emoción aflora a pesar del razonamiento. Claro. Lo que reflejamos nosotros ante cualquiera es la emoción que sentimos, instantáneo. Sí. Bueno, mi masterclass chiquitita, acotada. Yo creo que estos tiempos también nos llevan a emocionarnos por cosas muy pequeñas, ¿no? A valorar las cosas
pequeñas de la vida, los instantes, el estar con la familia, con los hijos, con los nietos, con la pareja, con uno mismo, ¿no? Eso también. Bueno, gente, les agradezco un montón por su tiempo, por su participación y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Gracias por todo. Y Gracias a vos, a todas. buenas tardes. Muchas gracias. Chao, gente. Muy bien. Chao, Chao, gracias. chao. Buen fin de semana para todas. Igualmente. Gracias por participar. No, por favor. Suerte. Chao, chao. Y yo, como de costumbre, no abandoné la llamada. Bueno, acordate de pasarme el texto y el mail a donde hay que mandarla. Esta y la de ayer, ¿no?